Las dudas y las incredulidades es algo común en el ser humano. Sin embargo, a través de la fe de Jesús, vamos a reafirmar nuestra convicción y dejar atrás todas esas dudas, todas esas preguntas. De esto y más vamos a estar hablando en los próximos minutos. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. Como siempre, es un placer saludarles en este espacio. Qué bueno que están de vuelta, qué bueno que nos acompañan en una nueva edición de la escuela sabática. En este repaso que sin duda alguna estoy seguro que va a ser de gran bendición porque hay muchos puntos prácticos que podemos adaptar, que podemos invitar, que podemos modificar a nuestra cotidianidad, y eso es a lo que nosotros apuntamos, a que a través de estos estudios nosotros poco a poco podamos ir cambiando nuestros hábitos y conectarnos más con el Señor. Y hablando de conexión, vamos a orar para iniciar entonces con el recorrido de este nuevo video. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por las bendiciones, las protecciones que nos has dado durante toda esta semana. Vamos a iniciar con un nuevo video y pedimos tu dirección, pedimos tu guía y pedimos, Señor, que nos ayudes, como siempre, a disipar dudas, a reforzar nuestras convicciones, sobre todo en lo que no podemos ver, Señor, es decir, en nuestra fe, que se pueda fortalecer a través de este estudio y que seas tú, Señor, nuestra meta fijada para no mover nuestra vista de ti, Señor. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, amigos, el tema que vamos a tratar en esta oportunidad, la número 8 de este segundo trimestre del año 2026. El título es La fe. Y vamos a leer de Hebreos 11:1, un verso ampliamente conocido, pero es bueno volver a leerlo. Dice lo siguiente: la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Me llama la atención que lo primero que se menciona después de la palabra fe es la convicción, la certeza, la creencia de algo que se espera, a pesar de lo que no es visible, a pesar de que no pueda ser palpable ante nuestros ojos. La Biblia entonces se refiere principalmente a las promesas de Dios que aún no están ejecutadas en nuestras vidas. A eso se refiere este texto cuando hace mención de que es la certeza de lo que esperamos. Porque, ¿qué esperamos nosotros? Vivimos en un mundo de confusión, de muy malas noticias. Ahora hay enfermedades, hay contagios, hay guerras, hay diferentes problemas sociales, económicos, familiares, en el trabajo. Y eso no es lo que nosotros esperamos. Nosotros apuntamos como cristianos a que haya una mejora sustancial a pesar de estar inmersos en este mundo. Y cuando nosotros esperamos algo, no lo hacemos pensando que los gobernantes van a cambiar, que va a haber una nueva política en el mundo, la economía mejorará o etcétera. No, nosotros pensamos, creemos y hacia allá apuntamos a la salvación completa en Cristo Jesús. Eso es una de nuestras primeras líneas de esperanza. Esa es una de nuestras convicciones que nosotros debemos esperar. Aparte de tener una vida eterna, aparte de pensar en la segunda venida de Jesús, aparte también de la victoria final del pecado que representa la maldad y el dolor en este mundo, pues esperamos eso. También esperamos las respuestas y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas, mientras que lo primero que ya mencioné llega. Es decir, que nosotros tenemos la esperanza de que a pesar de estar envueltos en este mundo, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar y precisamente Dios va a hacer cumplir sus promesas, las promesas que a veces nosotros mismos por diferentes decisiones nos alejamos de la gracia o de la obtención de estas promesas.
pero la gracia de Dios nos cubre, la gracia de Dios es algo que es como una batería inagotable. Está allí, pareciera que nos persiguiera, pareciera que nos cubriera. Entonces, a la medida en la que nosotros desarrollemos esa comunión, esa comunidad, esa comunicación con Dios, allí entonces nosotros sabremos que la decisión que estamos tomando es la mejor y esperaremos confiadamente en que el Señor nos va a resguardar. Esa es una manera práctica de saber que la fe es entonces todo lo bonito, todo lo concerniente a que estamos en una dulce espera, a que a pesar de lo complicado que pueda ser nuestro día a día, nuestra vista no está puesta en este mundo, sino en el venidero, y a ello entonces nosotros debemos apuntar. Fíjense que para cuando estaba organizando algún material para este video, una de las cosas que más me llamó la atención es saber qué piensa el mundo de la fe. Y el diccionario de la Real Academia dice que la fe en un sentido secular es la confianza, lealtad o el buen concepto que se tiene sobre una persona o un proyecto o una idea. Es decir, en ese lenguaje popular siempre hablamos nosotros por fe avanzamos o hice las cosas de buena fe, porque confiamos entonces en que las personas actúan de una manera porque ya está inculcado en nuestro ADN la nobleza y las ganas de hacer algo positivo y ya está también inculcado entonces en el mundo, a pesar de estar alejado de lo religioso, de lo cristiano o de lo divino, la palabra fe. Si nos apegamos entonces a un concepto un poco más religioso, pues es la creencia profunda y la confianza profunda de o en lo divino. Así que sea que apuntemos a lo secular o a lo religioso o a lo espiritual, la palabra clave es confianza. Y si nosotros tenemos fe, es porque tenemos confianza. Y si nosotros dudamos o a veces desfallecemos, no quiere decir que somos débiles. Quiere decir que hace falta reforzar la confianza, hace falta reforzar ese nivel de confianza, en este caso en Dios. Cuando nosotros dudamos de algo o de alguien es porque desconocemos sus capacidades. Cuando unas parejas dudan entre sí, cuando se están conociendo, cuando son novios, y hay esa duda de la fidelidad, de la pureza del amor, etcétera, allí es porque todavía están en esa fase de conocimiento. Cuando se llega al matrimonio, ya creemos completamente en nuestra pareja. Sabemos qué va a hacer y sabemos también qué no hará. Entonces allí nosotros colocamos nuestra confianza en la pareja y por fe avanzamos. De igual manera nosotros deberíamos hacer esto con el Señor, pero es difícil saber o es difícil depositar nuestra fe en Dios si no lo conocemos. Por ello entonces debemos aprender a conocer más a Dios para que nuestra fe se amplíe, para que nuestra fe se consolide y para que nuestra fe entonces sea robusta como un árbol fuerte y frondoso cuyas raíces están bien profundas en la tierra. Así de anclado tenemos que estar para conocer realmente el poder de Dios y a saber hacia dónde nosotros apuntamos. De tal manera que esto nos va a ayudar a nosotros a poder estar un poco más tranquilo cuando las cosas no pintan para bien o no están saliendo en la manera o en la forma que nosotros lo pedíamos. Muchas generaciones han pedido, por cierto, algunas pruebas. Desde que se tiene registro de la humanidad, y eso lo podemos encontrar en las primeras hojas de una Biblia, allí en el Adán, o con Adán y Eva en el Edén, o más adelante con Noé, con Abraham, este tipo de personajes pedían señales,
porque estaban prácticamente avanzando a oscuras. No tenían la Biblia, no tenían el recurso de la palabra de Dios, tampoco tenían escritos de profetas, de pioneros, de experiencias documentadas acerca de cómo Dios había actuado. Era difícil dudar en esa época. Hoy día nosotros, pese a todos los recursos que tenemos, literarios, en la web, a través de audiovisual, materiales audiovisuales, aún dudamos y pedimos una señal. Y fíjense que me llamó la atención este primer título de este subtítulo de la lección, y me di la tarea a buscar algunas maneras de hallar una señal, de cómo nosotros pudiéramos hallar señales a través de las oraciones, porque, ojo, la fe crece a medida que nosotros también oremos y pasemos tiempo con Dios. Y allí nosotros debemos apuntar. Y cuando nosotros estemos en esta íntima conexión, en esta íntima comunicación, Dios nos va a dar paz en medio de la ansiedad. Es sin duda alguna una de las primeras sensaciones que nosotros vamos a experimentar y de las primeras señales que vamos a obtener. También vamos a tener una dirección clara, es decir, vamos a ver un panorama más despejado en medio de las tribulaciones, porque quizás también en medio de la alegría es fácil hablarlo, pero en medio de las tribulaciones vamos a tener un panorama más claro y saber a qué dirección apuntar a través entonces de invitar a Dios en nuestros planes, en nuestras conversaciones rutinarias. Vamos a tener una convicción fuerte en el corazón sobre lo que estamos haciendo o lo que no deberíamos hacer. Las respuestas entonces van a llegar en el momento adecuado. Lo que hablábamos la semana pasada, cuando Dios nos muestra el plan o nosotros presentamos un plan a Dios y Dios responde ya sea rápido o en el momento indicado, y uno dice, bueno, tenía la convicción, tenía la fe de que el Señor iba a responder. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el Señor no responde? ¿Qué pasa cuando hay un silencio? Entender también de que el Señor está hablando a través de los silencios, a través del no, a través de la espera, porque allí quizás hay un enfoque que el Señor quiere cambiar en nuestras vidas, y a ello también nosotros deberíamos apuntar y tener en cuenta. Yo lo he estado experimentando estas últimas semanas, me he llenado un poco de frustración, me he llenado un poco de sentimientos que me dejan un poco cabizbajo, no me he sentido bien tampoco de salud. Entonces, pienso en que a pesar de que uno ore y ore y ore y ore y le pida a Dios y sea agradecido también, pero que el Señor no responda a las oraciones que uno está esperando, es difícil. Pero sin duda alguna la lección de la semana pasada me ayudó mucho a entender, a comprender que en medio del silencio el Señor también está respondiendo, y quizás no es su tiempo. Entonces nosotros deberíamos también respetar los tiempos de Dios, y eso hará que nuestra fe no se debilite y se mantenga, sobre todo en los momentos más complicados. Entonces, Jesús, cuando nosotros estamos en todo esto, en el proceso, en contar las cosas, en orar, en expresar nuestra frustración, nuestro dolor porque no nos salen las cosas, Jesús también nos ve. Y a través de esa escena, Jesús también fortalece la fe. Y la fortalece no de manera sentimental, porque es que la fe no es un sentimiento. Pudiera explicarse quizás en el sentido de que precisamente la fe o los sentimientos no se puede medir. La fe tampoco se puede medir. El sentimiento es a veces inexplicable. La fe también es inexplicable. Sin embargo, si lo actuamos o si desarrollamos la fe como si fuera un sentimiento, vamos a cambiar muchísimo. Porque hoy vamos a sentir motivación, mañana desmotivación, pasado mañana nostalgia, después vamos a sentir euforia, y así no es. La fe tiene que ser algo lineal en el sentido de que ya colocamos todas nuestras cargas en el Señor. Jesús nos está viendo y Jesús
intercede por nosotros en favor entonces del crecimiento, y en vez de ir para abajo o de mantenerse, como le decía, lineal, va para arriba. Y así tiene que ser la fe. La fe tiene que ser algo que nosotros eh, vayamos poco a poco dando un crecimiento, dando nuevas herramientas u obteniendo nuevas herramientas para crecer. Así que de esta manera es un buen indicador de que nosotros estamos fortaleciendo nuestra fe. En la Biblia hay un sinfín de ejemplos de fe. Uno de ellos los podemos encontrar en Hebreos 11 y es la recomendación que les quiero dejar a que lean todo el capítulo 11 de Hebreos y veamos que personas como tú, como yo, que tenían dos manos, que tenían dos ojos, una nariz, una boca, pues a través de la fe pudieron obtener no la vida o no el premio de este mundo, porque no apuntamos a este mundo, apuntamos al venidero, pero sí podemos entonces obtener esa satisfacción de que hicimos lo mejor en nuestra carrera espiritual. Y allí cuando menciono estos personajes, se habla de Abraham, que tuvo dos mujeres, se habla de Rahab, que tuvo un pasado lleno de prostitución, se habla de Sansón, que falló por debilidad ante las mujeres, etcétera, pero que nunca desfallecieron. No estoy acá para contar que esas personas hicieron el mal o que tuvieron en algún momento el mal o un camino desviado. Por el contrario, estoy mencionando que a pesar de que ellos tuvieron algunas complicaciones en su vida, no se rindieron, buscaron al Señor, no lo abandonaron y por fe ellos entonces fueron nombrados en esta parte de la Biblia. Y qué bonito sería que también nuestros nombres fueran escritos no en una nueva versión o una versión reescrita de la Biblia, sino en el libro de la vida eterna, porque por fe entonces nosotros pudimos ser inscritos en ese libro y sería bastante bonito. Así que esa es una de las recomendaciones que les quiero dejar: releer Hebreos 11, meditar y no desfallecer, para que entonces nosotros tengamos la fe que tuvo Jesús, que fue una experiencia diaria y vital con su Padre. Fue entonces entender y actuar en consecuencia de que solo Dios era el centro y es el centro de su vida, así como nosotros también debemos hacer. Y esto implica entonces relacionarnos más, invitar más a Dios y también a Jesús en nuestras vidas, a que en las oraciones no solamente sea en la mañana al salir o en la noche al regresar, sino que sea al comer, sino que sea al manejar, sino que sea en todo momento, sobre todo en los momentos en los que estamos frustrados, tristes, discutamos con Dios y abramos nuestros corazones. Eso es lo que quiere el Señor, ser incluido en la vida de cada uno de ustedes y en la mía también. Así que, sin duda alguna, esta es una de las maneras más prácticas para tener esa fe de Jesús, que significa que Él habite en nosotros y nosotros en Él, y que la fe entonces sea un reflejo de nuestra vida e indique el camino o sea un termómetro para indicar el camino hacia donde apuntamos. Ya con este último comentario, entonces me quiero despedir, quiero dejar el video hasta acá porque ya nos hemos extendido bastante, así que como siempre hago la invitación a que pues la próxima semana, Dios mediante, nos volvamos a reencontrar y también a que nos ayuden a distribuir todos estos videos que estamos haciendo con la mejor de las disposiciones, solo con el único objetivo de que más personas puedan conocer de Dios, puedan también aprender más de la escuela sabática y también obtener esos aprendizajes prácticos para aplicar en su vida. De esta manera, entonces, les deseo un feliz día de preparación, un feliz sábado y que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros.